Bienvenidos queridos amigos a estas charlas de perseverancia de la quinta semana. Hoy vamos a tocar el tema de la oración. Veremos qué es la oración, qué tipos de oración hay, qué dificultades podemos encontrar y cómo solucionarlas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a seguir a algunos autores que son ya asiduos nuestros, como Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa, y para ver el tema de las dificultades en la oración mental, al padre Eugene Boylan, que tiene un libro que se llama justamente así, Dificultades en la oración mental. Muy bien, entonces comencemos primero con la definición. ¿Qué es la oración? Bueno, dependiendo de las escuelas, hay distintos modos de entender la oración. Nosotros vamos a tomar prácticamente a Santo Tomás de Aquino y Santa Teresa. Santa Teresa de Jesús define la oración como un trato de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Está en el libro de la vida. Y acá está subrayando que la oración es una relación íntima con Dios, un acto de amor y confianza. Se podría analizar palabra por palabra lo que está diciendo acá Santa Teresa, ¿no? Vamos a hacer hincapié solamente en dos. Un trato de amistad. Entonces la oración es tratar, estar, hablar o no hablar con un amigo. Sabes que hay alguien y es un amigo. Y entonces los amigos, como dice San Ignacio, se intercambian bienes mutuamente y dan de lo que tienen o pueden dar. San Ignacio lo refiere a Dios que nos da a nosotros bienes, pero que nosotros no estamos en la capacidad de recibir todo lo que quisiera dar Dios, que es Él mismo, debido a nuestra condición de seres finitos, limitados. En cambio Dios es infinito y entonces se da según nuestra propia capacidad. Bueno, los amigos intercambian bienes, sean el bien. Eso es para nosotros la oración, estar en este trato con quien sabemos, como dice Santa Teresa, sabemos que nos ama. La otra palabra es a solas, tratando a solas. O sea que es algo muy íntimo. Estás con un amigo a solas. Muchas veces estando a solas con alguien, cuando tienes mucha amistad, no es necesario decir mucho. Simplemente estar, contemplar, unir las voluntades, unir las alegrías o los sufrimientos. Y entonces estás así, con Dios, con Jesús, con nuestro Señor, con la Trinidad. Un trato de amistad estando muchas veces tratando solas con quien sabemos nos ama. Santo Tomás de Aquino, por su parte, dice que la oración es la elevación de la mente hacia Dios para pedirle cosas convenientes para nuestra salvación. Entonces, tiene un enfoque más antropológico, ¿no? No tanto de trato, de obrar, ¿no? Estar a solas, algo como más existencial, lo de Santa Teresa de Jesús. Santo Tomás de Aquino es como algo un poco más, va a la esencia, ¿no? Estás elevando tu mente a Dios, o sea, lo que más te hace ser humano, la racionalidad. Te estás dirigiendo todo lo que tú eres hacia Él. La inteligencia para conocer las verdades, conocer a Dios, y la voluntad para quererlo a Él. Entonces todo eso lo estás elevando hacia Dios para pedirle cosas, o sea, te sabes indigente, sabes que solo no puedes. Entonces tienes que pedir. ¿A quién le pides? Pues a Dios. ¿Y qué le pides? ¿Un bien material solamente? ¿O hay algo más importante? Se refiere a Santo Tomás que es sobre todo lo que te conviene para salvarte. O sea, lo que necesitas para tú salvarte. En una parte de la Suma Teológica, Santo Tomás dice cómo es que qué condiciones debe reunir una oración para que sea 100% eficaz. Y entonces, una de las condiciones es que sea acerca de cosas convenientes para la salvación. O sea, como Dios no te va a dar lo que necesitas para ir al cielo. Así que hay cosas
que Dios nos da sin que la pidamos, pero hay otras que sí Dios espera en su plan providente que le pidamos para que nos las dé. Así que hay entonces un diálogo también, la elevación de la mente hacia Dios para pedirle cosas convenientes para nuestra salvación. Y Eugene Boylan dice que, más sencillamente, la oración es una conversación amorosa con Dios. Así de sencillo. Esto es como se lo deberíamos enseñar a los niños, que ya desde niños vayan hablando con Dios, cuando están jugando, cuando están yendo al colegio, que pueden hablar siempre con Dios. No se limita a unas horas determinadas del día, sino que siempre puedes tener un diálogo con Dios. Y muchas veces los niños escuchan que Dios les habla, o sea, realmente escuchan que Dios les está diciendo algo, ¿no? Pueden preguntarle ustedes a algunos niñitos que tengan esta costumbre, ¿no?, de a veces hablar con Jesús, y les van a decir que sí. Y sería lo más natural, ¿no? Que Dios se revele a los más inocentes, a los más pequeños, es su predilección. Bueno, y acá he añadido algo más, que es la relación con los no negociables. Ciertamente que estas charlas están orientadas a los ejercitantes que han acabado hace poco la tanda de ejercicios, ¿no? Y muchas veces son de otros movimientos, no de nuestra familia religiosa, el Verbo Encarnado, sino de otros movimientos, y está perfecto. Yo estoy acá haciendo referencia a algo que es propio de nuestra familia religiosa, porque también hay terciarios que están viendo esto. Y algo esencial son aquellos elementos que nos identifican, que forman nuestra naturaleza, qué cosas somos, como congregación, ¿no?, como familia religiosa, para laicos, para hermanas, servidoras y para nosotros. Entonces, estos 11 elementos son llamados no negociables. Bueno, el esencial, el elemento cero, el esencial, el más fuerte, es el enseñorear todas las cosas para Jesucristo, siendo dóciles, sumamente dóciles al Espíritu Santo, bajo la impronta de María, y siendo esencialmente misioneros y marianos, sabiendo evangelizar la cultura de una manera adecuada, ¿no? Más o menos, eso es lo más importante. Y luego vienen estos 11. Y algunos de ellos que se relacionan con el tema de la oración, sobre todo, son, en primer lugar, una espiritualidad seria, que no se refiere a estar molestos rezando, ¿no?, o a que seas rígido, sino que la vida espiritual tenga bases sólidas, que no se deje guiar solamente por la parte afectiva o sensible. Digo solamente, ¿no?, porque también está, eso no se puede negar, y no hay que caer en el maniqueísmo como decir, no, los sentimientos son malos, o el estoicismo malentendido, ¿no?, sino que se refiere a que debe haber un orden en el espíritu, en donde nuestras emociones, pasiones, nuestros afectos, nuestra voluntad, nuestra inteligencia, esté todo ordenado en ese orden, siguiendo esta subordinación, ¿no?, de abajo hacia arriba, todo subordinado a la inteligencia, y esta a su vez a la gracia, a lo sobrenatural. Eso sería una espiritualidad seria, ¿no? Y para ello, pues, la oración es indispensable, y cómo la entendemos también. Además, otro no negociable es la visión providencial de la vida, es decir, darte cuenta que Dios está gobernando siempre, que todo sucede para el bien de los que aman a Dios, Romanos 8:28. La oración es indispensable para unir tu voluntad a la de Dios, o sea, para que tú quieras lo que Dios quiere, que siempre va a ser lo mejor. Y entonces, queriendo lo que Dios quiere, vas a ver que todo está saliendo como Él lo quiere o lo está permitiendo, ¿no? Como por ejemplo, cuando nosotros cometemos un pecado, Dios no lo quiere, pero lo permite, porque nos ha dado libertad, que es lo que nos hace poder amar, poder elegir. Otro no negociable es la devoción eucarística, ¿no? Es algo esencial para nosotros el poder reconocer a Jesús presente en la Eucaristía, tanto en la Santa Misa, celebrándola con la mayor dignidad posible, la mayor belleza, mayor profundidad y seguimiento de las rúbricas, como también en la oración eucarística, ¿no?, en la hora santa que hacemos todas las noches, una hora, ¿no?,
Normalmente en las casas de formación, en las parroquias, en los seminarios, hacemos esta oración siempre, ¿no? Correspondiendo al Santísimo Sacramento. Y eso es una oración, pues, es una contemplación, ¿no? Al Señor que está ahí. Muy bien, siguiendo con nuestro tema, ya hemos visto qué es la oración. Ahora, ¿qué tipos de oración hay? Vamos a verlo rápidamente. Primero, la oración vocal. Es rezar con palabras externas que alaban, agradecen o piden a Dios. Por ejemplo, el rosario en familia es una oración externa, vocal. Emites sonidos, palabras que significan conceptos, ideas que están relacionadas a Dios. Entonces lo que tus labios dicen debe coincidir con lo que tu mente tiene, ¿no? O más bien al revés, ¿no? Porque a veces se reza muy rápido, de paporreta, sin pensar en lo que dices. En cambio, cuando coinciden, ahí sí es oración. Así, entonces rezar con palabras externas, como el rosario en familia, o cuando haces una breve oración cuando te despiertas. Apenas te despiertas, en vez de ver el celular, gracias Señor por este día, rezas 3 Ave Marías y te encomiendas a Dios, incluso haciendo una oración brevísima para tu examen particular de conciencia. Y el no negociable asociado, acá, hablando de rosario, es la devoción a la Virgen María. Parte de nuestra espiritualidad, siendo religiosos o laicos de nuestra familia, es que tenemos que tener muchísima devoción a la Virgen. Y la Virgen es maestra de contemplación y es madre de Dios. Y es madre nuestra, y desde que estamos pensados para existir, ella está. O sea, desde siempre. Ella está cuidándonos, intercediendo en nuestro sueño, está cuidándonos, al despertar nos está levantando también como madre. Así que hay que gracias a Dios por el día, decir 3 Ave Marías a Nuestra Señora, encomendarle lo que vamos a hacer y empezar así, ¿no? Sin pereza, ofreciendo todo lo que tengamos por delante en el día. Bueno, la oración vocal, entonces, el rosario en familia, Padre Nuestro, Ave María, todo lo que nosotros podamos recitar, ¿no? También el breviario, la liturgia de las horas, que nosotros los religiosos lo rezamos por obligación, es una oración oficial de la Iglesia, y no solamente se limita a los religiosos, los laicos lo pueden rezar también, la liturgia de las horas. Son salmos del Antiguo Testamento, son lecturas del Nuevo Testamento, y son los mismos salmos que Jesús rezaba. Entonces estás rezando con palabras divinas, las que Jesús usó. Y entonces la Iglesia se une en esas oraciones, que se dividen, oraciones para cada día de la semana, para la mañana, para el mediodía, para la tarde, para la noche. Entonces es el palpitar de la Iglesia, ¿no? Esta oración vocal de la liturgia de las horas, la cual los monjes y monjas contemplativas la que van cantando siempre, siempre, están todo el día cantándolas, porque están así alabando a Dios, ¿no? Imitando el coro de los ángeles. Otra oración, otro tipo de oración es la mental, que sería reflexionar, pensar, discurrir, reflectir, dice San Ignacio, acerca de verdades de la fe. Y esto es lo que usualmente se hace en los ejercicios espirituales. En la mayoría de ejercicios dentro de estos días de retiro se hacen meditaciones, que son oraciones mentales, ¿no? Y entonces un ejemplo, además del de los ejercicios, es cuando agarras la Sagrada Escritura y haces lección divina. Eso es un tipo de oración mental, ¿no? Estás reflexionando sobre las verdades que están en ese libro sagrado, la Sagrada Escritura. Y entonces estás hablando con Dios también. Estás elevando tu mente a Dios. Estás escuchándolo, ¿no? Estás escrutando. Otro ejemplo es cuando has hecho eso, ¿sí? Y te quedaste con una idea rondando en la cabeza, y entonces esa misma idea la vas pensando mientras vas manejando el trabajo, mientras vas en la combi, o vas escuchando un comentario del Evangelio y vas poniéndole pausa y vas pensando acerca de lo que va diciendo el comentador, el predicador, ¿no?
¿Qué no negociable está asociado a este tipo de oración? El estudio de Santo Tomás de Aquino o la fidelidad al magisterio también. ¿Por qué? Porque para poder pensar, ¿no?, acerca de cosas de Dios, un paréntesis, uno piensa en cosas de Dios en este tipo de oración no por regordearte en pensamientos bonitos o en tus propias elucubraciones, sino porque quieres que alguna de esas verdades como que llegue a tu corazón, se inflame tu corazón y ahí puedas tú elevar afectos hacia Dios y hablar con Él. Entonces es como una antesala las ideas que tienes en este tipo de oración para que tu corazón se eleve hacia Dios, ¿no? La oración no es simplemente pensar en cosas buenas o en tus cosas, ¿no?, o en tus problemas, sino es hablar con Dios como hemos visto antes, ¿eh? Ok, entonces teniendo esto en cuenta, el no negociable asociado puede ser, decíamos, el estudiar a Santo Tomás de Aquino, el morder la realidad o la fidelidad del magisterio. Porque justamente estudiando eh, y leyendo cosas antes de hacer oración, uno ya tiene conceptos, ideas claras que antes no tenía. Tiene como material para poder pensar acerca de ello y entonces tu corazón se eleva hacia Dios. Santa Teresa de Jesús le decía a sus monjas que tenían que formarse, o sea, tenían que leer cosas apenas llegaban al Carmelo, porque si no, ¿de qué iban a hablar? Y les decía esta frase, ¿no? De devociones bobas nos libre Dios. O sea, de devociones que no tienen solidez nos libre Dios. Por eso también otro no negociable asociado acá es la espiritualidad seria, pues, ¿no? No simplemente que sea pues pensar en cosas lindas, sino más bien en verdades que Dios quiere que tú tengas en esos momentos en el corazón, ¿no? Otro tipo de oración es la contemplación. Y esto es más estar en silencio con Dios, es descansar en su presencia. San Juan de la Cruz lo llama una ciencia de amor o una noticia de amor, una noticia amorosa. Y es estar simplemente ahí. Estar, sea en presencia de Dios o contemplando una verdad, sin pensar mucho, sino simplemente como abriendo tu alma, viéndola, ¿no? Y esto puede ser como cuando comulgamos y vamos al sitio y nos arrodillamos y estamos ahí o haciendo oración mental, hablando con Dios acerca de algo, agradeciéndole que esté con nosotros, o en silencio total, externo e interno, tratando de guardar ese recogimiento propio de un templo, ¿no?, que es tu cuerpo, que cuando has comulgado. Bueno, así también otro ejemplo es cuando antes de dormir, en vez de ver una serie de Netflix, te quedas en silencio, ¿no?, tratando de acallar ya todos los ruidos internos también. Dar gracias a Dios por el día después de hacer tu examen de conciencia y considerar que el sueño es lo más parecido a la muerte, porque de hecho así lo toma la iglesia, es como una antesala de la muerte y el despertar, una antesala de la resurrección. Es lo que en esa tónica encontramos las oraciones de la liturgia de las horas, de las completas, ¿no? Bueno, así entonces la contemplación, ¿no? Y ustedes pueden encontrar más espacios. Uno puede contemplar en cualquier lado. No es que necesites estar en un convento a 1000 kilómetros de la ciudad. Puede ser contemplativo en tu casa, en tu cuarto. Puede ser contemplativo mientras vas caminando por el parque, ¿no? El silencio exterior ayuda muchísimo, pero también en medio del barullo puedes tú recogerte en tu interior y estar con Dios ahí, ¿no? Está la Santísima Trinidad, estás inhabitado por Dios, como dice Santa Isabel de la Trinidad. Otro tipo de oración, y el que San Ignacio pone al final de los ejercicios, de cada ejercicio, es el coloquio. O sea, dialogar con Jesús como con un amigo. Hablar con Él. Esto es lindísimo para enseñárselo a los niños, como les decía. Porque así se acostumbran a tratar a Dios, a Jesús, a la Virgen como personas, como gente, ¿no? A Jesús y a la Virgen como personas de carne y hueso,
Simplemente que Jesús es una persona divina y la Virgen una persona humana, pero que son como nosotros, tienen nuestra misma naturaleza, ¿no? Jesús además tiene la naturaleza divina, evidentemente, pero hablar con ellos, ¿no? Y enseñarles a los niños que en el sagrario está Jesús, los está escuchando, los está viendo, como enseña San Manuel González, el obispo de los Sagrarios Abandonados, eh, que está ahí y hay que hablar con él. Te está escuchando, te está esperando. Un ejemplo puede ser cuando estás estresado. En vez de refunfuñar, puedes irte, cambiar de espacio físico, ¿no? Como dicen los psicólogos también, cambiar de espacio, cambiar de ambiente y entrar en coloquio con Dios, hablar con Él. Antes de una reunión importante también, hablar primero con el Señor, que te ayude, ¿no? Decirle tus miedos, tus esperanzas, tus temores. El no negociable asociado es el morder la realidad, porque te das cuenta que Dios está presente realmente. O sea, que la realidad más real es Dios y está inundando toda la realidad nuestra y estamos existiendo, viviendo y moviéndonos en Él, como dice San Pablo, ¿no? Estamos en Él, está siempre presente, su providencia también está ahí actuando, ¿no? Eso también es otro no negociable, la visión providencial también se aplica acá en el coloquio. O sea, cuando tú haces coloquio es que quieres morder la realidad, ¿no? Estás hablando con Dios para que te diga cosas para que tú hagas, ¿no? Para que evangelices, ¿no? Estás además considerando que Dios va guiando la vida, la visión providencial. Muy bien, en la segunda parte de esta exposición vamos a ver las dificultades y soluciones. La primera dificultad son las distracciones internas o externas. Internas, como por ejemplo los pensamientos, las preocupaciones que tenemos, es una cosa que nos distrae, ¿no? Tenemos ahí una idea parásita que nos está distrayendo. También tenemos dificultades externas, ruidos, alguien que te golpea la puerta, ¿no? Entonces no te puedes concentrar bien. Bueno, ¿qué solución podemos tener acá? Primero, recogerte previamente. O sea, es difícil que si estás apurado, o que se ha sido una fiesta, o has comido un montón, en una cena, un montón de bulla, de pronto quieras tú estar totalmente en silencio, ¿no? Hay que pasar un momento de recogimiento, a calmar la mente, ¿no? Y para esto hay que rezar al Espíritu Santo, pues. Hay que pedirle gracia a Dios, como nos enseña San Ignacio. Antes de rezar, entonces, hay que recogerse. Y lo que vas a hacer es algo sobrenatural, algo que excede tus fuerzas, por lo tanto necesitamos ayuda sobrenatural del Espíritu Santo. Así que hay que hacerlo, ¿no? Y si es que tú quieres hacer, por ejemplo, la hora santa, de 7 a 8, digamos, bueno, media hora antes ya tienes que ir bajando todos los niveles, ¿no? Apagando celulares, bajando pantallas, ¿no? Pensando en Dios, leyendo, ¿no? Haciendo actividades más espirituales, leyendo algo, un libro que te guste, o algo que vayas a meditar, o preparando la meditación, ¿no? Como que ya bajar los niveles, como esa rutina de desactivación, pero para activarte con Dios, ¿no? Para elevarte a Dios. También, o una solución para estas distracciones es buscar un ambiente propicio, pues. Un oratorio sería lo mejor. El Santísimo expuesto, ahí silencio, ¿no? O en la iglesia, en la parroquia, cuando lo exponen, perfecto. O antes de la misa, silencio. O tu cuarto, tu habitación, en silencio también. O un campo precioso, ¿no? Hermoso. Entonces buscar un ambiente para que tú puedas elevarte a Dios, ¿no? Para que tengas este silencio exterior. Por eso en los ejercicios les pedíamos tanto que haya silencio, ¿no? Para esto. Y finalmente, una solución muy importante es aceptar las distracciones. O sea, si tú haces todo lo que está de tu parte, con recogimiento, un ambiente propicio, y la luchas para que cuando te distraes vuelves a traer tu mente a Dios, y no se te van las distracciones, hay que ofrecerlas, hay que seguir luchando, y puede ser que Dios no esté esperando que reces como si estuvieses en éxtasis, sino que la luches, ¿no? Y que te levantes. Dios quiere eso, que te levantes tal vez, ¿no? De cada distracción. Es un esfuerzo grande.
San Francisco de Sales dice, si te distraes, vuelve a colocar tu corazón ante Dios con calma y dulzura. Con calma y dulzura. O sea, no te traigas como si trajeses a un preso o a alguien que se ha portado mal, ¿no? A veces tenemos impaciencia con nosotros de una manera terrible. Entonces dice, cuando te encuentres distraído, con calma, vuelve tu mente hacia Dios. Otra dificultad es la sequedad espiritual, ¿no? Cuando tienes aridez en el alma, dices, esto es imposible, no soporto más, no me dice nada Dios, no siento nada. Dios está ausente, ¿no? Esa es la dificultad, ¿no? Bueno, es una purificación, una purificación de Dios. Dice San Ignacio, ¿no? Que hay 3 causas de desolación. La primera es por nuestra culpa. Si es que somos tibios, negligentes, mediocres en nuestra vida espiritual, evidente, pues no vas a tener ganas de rezar. Si haces todo a medias, ¿no? ¿Cómo Dios te va a bendecir? En cambio, si tratas de hacer las cosas bien, las otras 2 causas que pone San Ignacio son Dios y Dios. Dios que te quiere mostrar que esa consolación que antes tenías venía de Él, ¿no? Y que no la tenías tú, no era tuya. Y también puede ser que Dios te permita estar en sequedad mientras tú la luchas por hacer las cosas bien en tu vida espiritual en general, en tu vida en general, para que te des cuenta de que estás con tus propias fuerzas, digamos así. A ver, para ver si es que tú le sigues amando sin consolación. Y eso es normal que pase después de un tiempito breve al inicio de la vida espiritual, y después cada tanto, es como que Dios te va probando en el amor, ¿no? Te va diciendo, a ver, así que me sirves bien, ¿no? Porque te da todo bien, porque estás bien en tu oración, sientes cosas lindas. Bueno, a ver, si es que yo te quito esto, como Job, ¿no? ¿Me seguirás amando igual? Bueno, así quieres fortalecer el amor. Por supuesto, más adelante están las noches oscuras, ¿no? De San Juan de la Cruz, y que son purificaciones de Dios también, ¿no? Más fuertes. ¿Qué solución nosotros podemos ver? Primero que nada, perseverar. O sea, a ver, si tú tienes sequedad espiritual por tu culpa, bueno, ponte las pilas, pues, ¿no? Revisa tu plan de vida, consúltalo con alguien y ponte a trabajar en eso, sé fiel, pide la ayuda a Dios, confiésate bien, Eucaristía más continua y vamos adelante. Bueno, pero si haces las cosas ya lo mejor que puedes y tienes esto, perseverar, pues. Santa Teresa dice que la sequedad es una prueba que purifica el amor. Esto está en camino de perfección, capítulo 19. Perseverar, lo mismo dice San Ignacio, ¿no? Ante la desolación, ante la aridez, más exámenes de conciencia, más oración y ofrecer penitencias. Ya está. Y vamos adelante. Hacer ayer contra, dice también, ¿no? Hacer lo contrario. Si te dice el demonio, ¿no? Ese desánimo, ya fuera, ya está, ya deja la oración, ¿no? ¿Qué vas a levantarte a rezar ahora? Descansa un poco más. No, me levanto más rápido y rezo un minuto más al menos. También hay que confiar, ¿no? Una solución para esto es confiar, porque Dios obra en el silencio. Decía San Francisco de Sales, Dios nos ama tanto en las consolaciones como en las desolaciones. Y finalmente, una solución para esta aridez puede ser cambiar el método, porque puede ser que ya en tu vida espiritual ese tipo de oración que hacías antes, que era por ejemplo más discursiva, más de meditación, ya no te sirva, que necesitas algo más sencillo, más simple, ¿m? Que es como la etapa siguiente en la vida de oración, ¿no? Algo más simple, algo que ya no necesitas pensar tanto, ¿no? Ya tienes que como que sacarle las rueditas del costado de la bicicleta para ir más libremente hacia Dios. Bueno, así que eso también se le puede consultar al director espiritual, al confesor de turno, ¿no? Cuando te vas a confesar puedes hacer preguntas de este tipo también. Otra dificultad es la sensación de rutina o monotonía. Entonces uno siente que está siempre en lo mismo, siempre está repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Qué solución podemos tener acá? Que le encuentres más sentido a lo que estás diciendo, pues. Que no sea como un papagayo, un loro, ¿no? Sino que vayas meditando las palabras, el contenido, por ejemplo, los misterios del Rosario. Que un día a la semana vayas al Santísimo y te pongas como objetivo meditar un misterio, el primer misterio de los luminosos.
el bautismo de Jesús. La semana siguiente, la autorrevelación en las bodas de Cana. Y así, ¿no? O más frecuentemente también, ¿no? Entonces, claro, si vas meditándolo, después cuando lo rezas, tiene otro sentido, pues más profundo, ¿no? Otra solución es eh, alternar métodos. Entonces no siempre tiene que ser el mismo tipo de oración, ¿no? Puedes hacer un día meditación, otro día oración vocal, otro día contemplación. Entonces, cantar también, ¿no? Uno va pues libremente hacia Dios. Dios te va diciendo, ¿no? Acá no hay límites, digamos, ¿no? Mientras lo hagas tú con una rectitud de intención hacia Dios, y no para que te vean o para sentirte bien, está todo perfecto. Y siempre renovar la intención, ¿no? Ofrecer las oraciones por intenciones concretas. Primero que todo, unirte a Dios, o seguir su voluntad, ¿no? Pero después tenemos intenciones más particulares. Pedir trabajo para alguien, salud para otra persona, que te dé claridad en algo, que te aleje una tentación, que te ayude a lucharla o a levantarte. Bueno, de todo tipo, ¿no? Si pones intenciones en la oración, es más fácil que quieras hacerlas porque tienes un objetivo más claro. Otra dificultad es la falta de tiempo. Tenemos un montón de responsabilidades, cada uno según su estado de vida, que la familia, que el trabajo, los estudios, atender personas queridas. Y entonces puede hacer que la oración parezca imposible, ¿no? Entonces, no tengo tiempo para rezar. Vamos a ver. Bueno, ¿qué solución podemos tener acá? Dividir el día en momentos. O sea, primero tener un horario del día, lo mejor que puedas. Y hacer pausas breves a lo largo del día para hacer oración, ¿no? Por ejemplo, al despertar, evidente, al acostarte también, antes del almuerzo, ya está, ahí tienes 3 momentitos de oración. Si es que a eso le añades el examen particular de conciencia, en la mañana, a mediodía y en la noche, genial. Si a eso le añades el examen general de todo el día en la noche, genial. Ahí tienes ya varios momentos de oración. Si a eso le añades que mientras vas de camino al trabajo, ¿no?, haces coloquio con Dios, genial. Si es que a eso le añades que antes de dormir o ya atardeciendo, te pones a leer la Sagrada Escritura, tienes otro tipo de oración, ¿no? O al inicio del día. Y si a eso le añades que antes de tus reuniones o hacer cosas, ¿no?, actividades, haces una ejaculatoria como por ejemplo, todo por ti, Señor, ¿no? O todo tuyo, María. Ya está. Eso es un tipo de oración también. Las ejaculatorias son frases cortitas que van como dardos al corazón de Dios. Ejaculatorias. Así que momentos cortitos. No esperes hacer todos los días media hora o una hora de oración. Sería bueno que todos los días hagas al menos 5 minutos, luego 10, luego 15, pero siempre, algo constante, siempre, siempre. No hay que dejarlo. Otra solución, ¿no?, la falta de tiempo, es que te esfuerces en reunir a la familia para rezar juntos, al menos una vez a la semana o en un momento determinado del día, ¿no? Y recordar esto, que la vida espiritual tiene prioridad, es lo que te da base para todo lo demás. Si estás muy ocupado, ora más, no menos, dice San Francisco de Sales. Si estás muy ocupado, ora más. Necesitas más orden, más centralidad, ¿no? Muy bien, hasta acá esta segunda parte. Y la última, un poco más corta, es que para perseverar hay que tener fidelidad diaria. En los ejercicios espirituales es algo mucho más marcado, ¿no? Te dice, no te dejes vencer por la tentación de terminar 1 minuto antes o 2 minutos antes, sino que quédate hasta el final, haz aire contra, porque es una muestra de fidelidad. No te estás venciendo para ordenarte hacia Dios. Entonces, bueno, eso mismo también lo podemos nosotros ver en nuestros días, pues, haciendo nuestros horarios y con estas recomendaciones de momentos de oración, uno ya puede saber qué es lo que sí o sí tienes que hacer. Hay que seguirlo. Fidelidad diaria. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Acá un no negociable asociado es la espiritualidad seria, pues, ¿no? Es la base de todo, ¿no? Es la base de todo apostolado, la espiritualidad, la vida espiritual. En cuanto a la Eucaristía, tiene que ser siempre el centro de nuestra vida. Ojalá que si pueden, vayan a misa diaria. O poco a poco, ¿no? Yendo hacia ese objetivo, que es lo máximo. Ahí está Jesús. ¿Qué más quieres?
Al final, al comienzo del día, si te da el espacio en tu vida para hacerlo, hay que aprovechar el momento. Y algunos días hacer adoración al Santísimo, los jueves, por ejemplo, por las vocaciones religiosas, matrimoniales, ¿no? Por la perseverancia de los sacerdotes, así. Devoción eucarística, entonces, ¿no? Hay que poner la Eucaristía como centro. Llegar los domingos temprano a misa y llegar 10 minutos antes, para que te arrodilles, te quedes en silencio, te prepares interiormente para el mayor acto de latría que vas a hacer, de adoración a Dios. ¿Mm? Y, por supuesto, rezar en comunidad, o sea, en familia, en comunidad como los apóstoles en el cenáculo, con la Virgen María al centro. Y esto genera un buen ambiente. Imagínense, familia que reza unida, permanece unida, pero además como están uniendo los corazones en Dios, hay un espíritu de alegría, que es otro no negociable, ¿no? Las dificultades pueden verse unidos de un modo distinto porque estás viéndolas bajo la luz de Dios. Conclusión, hay que hacer un compromiso concreto, ¿ya? La oración transforma nuestra vida y nos une a Dios. Y es donde encontramos fuerzas para enfrentar el día y mantenernos en gracia, o levantarnos si nos hemos caído. Así que haz un compromiso, define un momento fijo para orar cada día, pon qué tipos de oración podrías tú emplear en cada momento y siempre vuelve a la oración, sobre todo cuando necesites fortaleza o darle gracias a Dios. Muy bien, espero que esta breve charla les haya podido ayudar a comprender mejor la importancia de la oración y entonces que ahora la apliquen en su día a día. Pues es el centro de nuestra vida espiritual, el comunicarnos con Dios, porque Dios es el centro, no nosotros, ni nuestros pensamientos, sino Él, Cristo, y solo Cristo nos va a dar la salvación. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Dios los bendiga. Nos vemos.